Buenos días a todos los que me escuchan. Mi nombre es Remedios Maldonado, tengo 62 años, y vivo en la Ciudad de México. Administro algunas propiedades comerciales que mi difunto esposo Rafael me dejó cuando partió de este mundo. Hace 3 años, hoy me he decidido a compartir con ustedes una historia que jamás pensé que viviría. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo las relaciones humanas y que casi me cuesta la vida a mí y a mi única hija, Eloísa. Les cuento esto porque creo que mi experiencia puede servir de advertencia a otras familias, especialmente a las madres que, como yo, solo queremos ver felices a nuestros hijos. A veces, en nuestro deseo de que encuentren el amor, podemos bajar la guardia ante señales que deberíamos tomar en serio. Permítanme comenzar por el principio, cuando Rafael murió de cáncer pulmonar, el mundo se me vino encima. 30 años de matrimonio no se olvidan de la noche a la mañana. Pero gracias a Dios, tenía a Eloísa, mi niña hermosa, que entonces tenía 31 años y trabajaba como gerente de marketing en una empresa transnacional. Eloísa es una mujer extraordinaria. Inteligente, trabajadora, con una sonrisa que ilumina cualquier habitación. Pero yo tenía una preocupación constante. Mi hija se había volcado tanto en cuidarme después de la muerte de su padre que parecía haber olvidado su propia vida. Todas las mañanas, mientras tomaba mi café frente al retrato de Rafael, le susurraba: mi amor, Eloísa me tiene preocupada. Ya tiene 34 años y no muestra interés en conocer a nadie. Se pasa la vida entre el trabajo y cuidándome a mí. Los fines de semana siempre aparecía en casa con bolsas del mercado, dispuesta a cocinar juntas y revisar los estados financieros de las propiedades que habíamos heredado. Era una rutina que, aunque me encantaba, me llenaba de culpa. Eloísa, mijita, le decía mientras preparábamos mole en la cocina, tienes que vivir tu propia vida. Yo puedo cuidarme sola, gracias a Dios. Lo que quiero es verte feliz, con un buen hombre que te ame. ¿Cómo voy a dejarte sola después de todo lo que has hecho por mí, mamá?, me respondía siempre. Estoy bien así. Somos un gran equipo. Esta conversación se había vuelto tan repetitiva que ya había perdido las esperanzas de que cambiara de opinión. Por eso me sorprendí tanto cuando una tarde de abril llegó a casa con una expresión completamente diferente. Había algo especial en sus ojos, como pequeñas estrellas bailando. Mamá, tengo algo que contarte, me dijo, y por primera vez en mucho tiempo, noté un brillo particular en su rostro. ¿Qué pasa, mi amor? Te ves diferente, como iluminada. Se sonrojó como una quinceañera antes de hablar. ¿Te acuerdas de Crisanto Cifuentes? Te he hablado de él antes. Era mi compañero en la universidad, estuvimos juntos en el consejo estudiantil. Fruncí el ceño, tratando de recordar entre tantas historias universitarias. Creo que sí, el que estudiaba administración de empresas. Exacto. Bueno, lo encontré por casualidad en un café cerca de la oficina la semana pasada. Resulta que ahora maneja el negocio familiar, una empresa de componentes electrónicos aquí en la ciudad. La forma en que hablaba de Crisanto era completamente nueva para mí. Había una suavidad en su voz, una alegría contenida que no había visto en años. Durante las siguientes semanas fui testigo de una transformación en mi hija. Llegaba tarde del trabajo con más frecuencia, salía los fines de semana, y lo más notable de todo, había recuperado esa chispa juvenil que temía haber perdido para siempre. Se compraba ropa nueva, se arreglaba con más cuidado, y tarareaba canciones románticas mientras cocinaba. Era como ver florecer una rosa que había estado dormida durante el invierno. Un mes después de esa primera conversación, Eloísa trajo a Crisanto a casa. Mamita, te presento a Crisanto, dijo, radiante de felicidad. Crisanto Cifuentes era realmente un hombre atractivo. Tenía unos 35 años, alto, de complexión atlética, con una sonrisa que derretiría el corazón de cualquier mujer. Vestía un traje bien cortado y llevaba un ramo de flores que no era demasiado ostentoso, pero sí elegante. Señora Maldonado, es un verdadero honor conocerla finalmente, me dijo, besando respetuosamente mi mano. Eloísa me ha contado tanto.
sobre usted que siento que ya la conocía. Su manera de hablar era refinada pero cálida, sus modales impecables sin resultar artificiales. Me sentí inmediatamente impresionada por la genuina calidez que irradiaba durante la cena que había preparado especialmente para la ocasión. Crisanto demostró ser un conversador excepcional. Habló de su familia con evidente cariño. Sus padres, Milagros y Fulgencio Cifuentes, habían trasladado el negocio familiar a un pueblo pintoresco en las afueras de la ciudad. Mi padre, decía refiriéndose cariñosamente a él, fundó la empresa hace 30 años. Comenzó vendiendo componentes básicos, pero poco a poco fuimos creciendo. Ahora tenemos contratos importantes, pero papá siempre nos enseñó a mantener los pies en la tierra. ¿Y tus padres están contentos de que te hagas cargo tan joven?, le pregunté. Bueno, la verdad es que ellos insistieron, señora. Mi padre quería retirarse para disfrutar de mis sobrinos. Tengo 2 hermanas que viven cerca y ya le han dado varios nietos. Yo soy el único que seguía soltero, dijo, dirigiendo una mirada llena de ternura a Eloísa. Hasta ahora, gracias a Dios. Noté cómo Eloísa se sonrojaba y cómo Crisanto le tomaba la mano con ternura verdadera. Era evidente que había algo muy especial entre ellos. Las siguientes visitas de Crisanto se volvieron cada vez más frecuentes. Llegué a acostumbrarme a escuchar su risa resonando por la casa los domingos, y a verlo ayudando a Eloísa con las pequeñas reparaciones que necesitaban las propiedades. Era atento, trabajador y, sobre todo, parecía genuinamente enamorado de mi hija. Cuando la miraba, sus ojos se iluminaban de una manera que no se puede fingir, o eso creía yo entonces. 2 meses después de esa primera cena, Crisanto pidió formalmente la mano de Eloísa. Señora Maldonado, me dijo una tarde, cuando Eloísa había salido a comprar ingredientes para la cena, me gustaría pedirle algo muy importante. Lo miré expectante. Se veía nervioso, lo cual me pareció encantador. Quiero casarme con Eloísa. La amo profundamente y creo que podemos hacer una vida hermosa juntos. Pero antes necesito su bendición. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Crisanto, hijo mío, no tienes idea de lo feliz que me hace escuchar eso. Eloísa es lo más importante en mi vida, y verte hacer que sonría como lo hace. Tienes mi bendición completa. Se acercó y me abrazó con sincero cariño. Gracias, señora Maldonado. Le prometo que voy a cuidarla y amarla siempre. La propuesta fue perfecta. Crisanto llevó a Eloísa a cenar a un restaurante íntimo donde habían tenido su primera cita oficial. Cuando regresó esa noche, prácticamente flotaba de alegría. Mamá. Nos vamos a casar, gritó, mostrando un anillo de compromiso elegante pero no ostentoso. No puedo creerlo. La abracé, sintiendo una mezcla de alegría y nostalgia. Mi amor, estoy tan feliz por ti. Tu papá estaría orgulloso. Siento que él nos está cuidando desde arriba, susurró. Todo se siente tan perfecto. Pronto conocimos a los padres de Crisanto. El primer encuentro se llevó a cabo en un elegante restaurante en el centro histórico, donde el aroma de la comida tradicional se mezclaba con la historia de las calles empedradas. Milagros Cifuentes era una mujer distinguida de unos 60 años, con el cabello plateado perfectamente peinado. Y una sonrisa cálida que recordaba a la de su hijo. Fulgencio era un hombre corpulento de aspecto bonachón, con manos grandes que hablaban de años de trabajo honrado. Señora Maldonado, qué gusto tan grande conocerla por fin, dijo Milagros, tomando mis manos con genuino afecto. Eloísa es una joven extraordinaria. Nuestro Crisanto ha tenido mucha suerte. Llámeme Remedios, por favor, y considérese parte de la familia. Y yo soy quien debe estar agradecida. Han criado a un hijo maravilloso. Fulgencio alzó su copa. Remedios, comadre, espero que nuestras familias puedan ser muy unidas. Después de todo, ya somos casi familia, ¿verdad? La conversación fluyó naturalmente entre anécdotas familiares, planes para la boda, y sueños compartidos sobre el futuro de los jóvenes.
Los Cifuentes hablaron con orgullo de su vida en el pueblo, de la empresa familiar, y de lo orgullosos que estaban de Crisanto. Ustedes saben, dijo Milagros hacia el final de la cena, Fulgencio y yo hemos estado esperando mucho tiempo a que Crisanto encontrara a la mujer correcta. Cuando nos habló de Eloísa, supimos inmediatamente que era especial. Me sentí genuinamente tocada por la calidez de la familia Cifuentes. Era evidente que compartíamos valores similares, la importancia de la familia, el respeto, la honestidad en los negocios, y la fe en Dios. Los preparativos avanzaron rápidamente. Quizás demasiado rápido, pienso ahora en retrospectiva, pero en ese momento todo parecía fluir naturalmente. Eloísa y Crisanto estaban tan enamorados que querían casarse lo antes posible. Los Cifuentes insistieron en comprar la casa para los recién casados, un hermoso departamento en una zona residencial prestigiosa. Es nuestro regalo de bodas, explicó Fulgencio. Queremos que empiecen su matrimonio sin preocupaciones económicas. Yo, no queriendo ser menos, me esmeré en el ajuar de mi hija, comprando todo lo necesario para el hogar nuevo. Era una tradición familiar que la madre de la novia proveyera estas cosas. Durante este tiempo, hubo algo que me llamó la atención, aunque no le di la importancia que debería haber tenido. Crisanto insistió mucho en que Eloísa sacara seguros de vida generosos. Es importante protegernos mutuamente, mi amor, le decía. Tú tienes las propiedades de tu familia. Hay que ser precavidos en estos tiempos. ¿No es mucho dinero?, preguntaba Eloísa, dudando ligeramente. 30 millones de pesos, precisamente por eso, insistía Crisanto con voz persuasiva. Si algo nos llegara a pasar, el otro debe quedar protegido económicamente. En ese momento pensé que era prudencia de su parte. Un hombre responsable pensando en el futuro. Qué ciega estaba, el día de la boda, mientras veía a Eloísa en su vestido blanco, me sentí abrumada por la emoción. Mi hija se veía radiante, más hermosa de lo que jamás la había visto. Mamá, gracias por todo, me dijo, tomando mis manos. Siento que papá está aquí con nosotras. Asentí, con lágrimas en los ojos. Él estaría tan orgulloso, mi amor. La ceremonia fue perfecta. La recepción se llevó a cabo en un jardín lleno de flores, exactamente como Eloísa siempre había soñado. Después de la luna de miel, la pareja se instaló en su nueva casa. Crisanto insistía en que yo los visitara frecuentemente. Suegra querida, me decía con esa sonrisa encantadora, ¿no se siente sola en esa casa tan grande? Debería venir a quedarse con nosotros cuando quiera. No, hijo, le respondía. Los recién casados necesitan su espacio. No es cortesía, es en serio. Esta también es su casa. Me sentí verdaderamente bendecida. No todas las suegras tienen la fortuna de tener un yerno tan considerado. Durante los primeros meses todo parecía perfecto. Eloísa flotaba en una nube de felicidad, Crisanto la trataba como a una reina, y ambas familias se habían unido genuinamente. Los domingos familiares se habían convertido en tradición, alternando entre mi casa y la de los Cifuentes en el pueblo. Milagros había resultado ser exactamente la amiga que había esperado, cálida, generosa, siempre dispuesta a ayudar, pero el destino tenía otros planes para nosotras. 3 meses después de la boda perfecta, un sábado por la mañana que cambiaría todo para siempre, Eloísa me llamó con una voz que nunca había escuchado antes, quebrada, temerosa, vulnerable. Mamá, necesito contarte algo terrible que pasó ayer. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó, mi amor? Ayer salí temprano de la oficina y tomé el metro para encontrarme con unas amigas en el centro. Pero cuando salí de la estación, 3 hombres encapuchados aparecieron de la nada y trataron de meterme a una camioneta blanca. Dios santo. ¿Estás bien? ¿Te lastimaron? Estoy bien físicamente, mamá. Por suerte había una patrulla cerca y cuando los agresores escucharon las sirenas, huyeron. Pero mamá, estoy muy asustada. Sin perder un segundo,
Tomé un taxi y me dirigí a la comandancia de policía. Encontré a Eloísa sentada en una silla, envuelta en una manta. Mi hija, normalmente tan segura y radiante, parecía una niña. Asustada, el comandante Rodríguez me explicó la situación. Señora Maldonado, por lo que hemos podido reconstruir, esto parece haber sido un intento de secuestro muy bien planeado. Los sujetos sabían exactamente dónde y cuándo iba a aparecer su hija. Esa noche, Eloísa se quedó en la casa familiar. Estaba demasiado asustada para estar sola, especialmente con Crisanto fuera del país por negocios, mientras preparaba té de manzanilla para calmarla. Eloísa me dijo algo que me inquietó profundamente. Mamita, me dijo con voz vacilante, algo muy extraño pasó durante el ataque. ¿Qué cosa, mi amor? Respiró profundamente antes de continuar. Uno de los hombres olía exactamente como Crisanto. La miré con sorpresa. ¿Qué quieres decir? Crisanto siempre usa el mismo perfume, ¿te acuerdas? Desde que éramos novios. Es una fragancia muy particular, muy cara, que importa de Francia. Pero mamá, te juro que uno de los encapuchados olía exactamente igual. Sentí una punzada de inquietud, pero inmediatamente la descarté. Eloísa, mi amor, estabas en una situación de terror extremo. A veces, cuando estamos muy asustados, nuestra mente nos juega trucos. Sí, probablemente tienes razón, dijo, pero noté que no parecía totalmente convencida. Además, Crisanto está en Dallas cerrando ese contrato importante. Exactamente. Y además, ¿qué posible razón tendría Crisanto para hacerte algo así? Te ama con locura. Cuando Crisanto regresó de Dallas al día siguiente, su reacción fue exactamente la que habría esperado de un esposo desesperado por proteger a su mujer. Llegó directamente del aeropuerto, con ojeras profundas y flores frescas. Mi amor de mi vida, abrazó a Eloísa como si no la hubiera visto en años. ¿Cómo pudiste pasar por algo tan horrible? Debería haber estado aquí contigo. No es tu culpa, mi amor. Nadie podía predecir esto. No hay trabajo en el mundo que sea más importante que tu seguridad, declaró. Desde hoy mismo, voy a llevarte y recogerte del trabajo todos los días. Me sentí aliviada viendo la dedicación absoluta de Crisanto hacia mi hija. Durante las siguientes semanas cumplió su promesa religiosamente. Gradualmente, Eloísa comenzó a recuperar su tranquilidad. El trabajo la ayudaba a mantener la mente ocupada, y la constante presencia de Crisanto le daba la seguridad que necesitaba. Fue entonces cuando Milagros propuso algo que pareció perfecto para el momento. Remedios, comadre, me dijo por teléfono, ¿qué te parece si este fin de semana vienen a pasar unos días con nosotros en el rancho? Eloísa necesita un cambio de aire, alejarse de la ciudad y todos esos malos recuerdos. Me parece una idea maravillosa. Déjame preguntarle a Eloísa, pero estoy segura de que va a querer ir. Eloísa aceptó inmediatamente con entusiasmo. Sí, mamá. Necesito salir de la ciudad. Además, hace mucho que no voy al rancho de los suegros. El viernes por la tarde, Crisanto pasó a recogernos en su camioneta para el viaje al rancho. Era un día hermoso de principios de verano, con cielo azul y una brisa fresca. Eloísa, vas a ver qué diferente está la casa desde la última vez, decía Crisanto mientras manejaba. Mi padre ha estado arreglando todo el jardín, y mi madre rediseñó la cocina. Eloísa parecía más relajada de lo que había estado en semanas. Me da mucha paz ir ahí. Es como estar en otro mundo. El rancho era efectivamente hermoso. Ubicado en las montañas a una hora de la ciudad, era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. La casa de los Cifuentes era una construcción hermosa de 2 pisos, con amplios corredores y un jardín que Fulgencio había cultivado con evidente orgullo. Milagros nos recibió con los brazos abiertos. Mis queridas mujeres. Qué gusto que hayan venido. Eloísa, te ves mucho mejor.
Fulgencio había preparado una cena espectacular. Durante la comida, la conversación fluyó naturalmente entre risas y anécdotas familiares. Eloísa se veía verdaderamente relajada por primera vez en semanas. Después de la cena dimos un paseo por el pueblo bajo las estrellas. Las calles estaban tranquilas, iluminadas por faroles antiguos que creaban una atmósfera casi mágica. Deberíamos venir más seguido, comentó Eloísa. Es como terapia para el alma. Cuando quieran, mis amores, respondió Milagros. Esta es su casa tanto como la nuestra. Regresamos tarde a la casa, cansados pero contentos. Era casi medianoche cuando decidimos retirarse a dormir. Remedios y Eloísa, pueden usar el cuarto de huéspedes en el segundo piso, dijo Milagros. Es el más cómodo y tiene una vista hermosa del jardín. El cuarto era realmente hermoso, amplio, con muebles de madera pulida, y desde la ventana se veía todo el valle iluminado por la luna. Nos acostamos temprano, agotadas por el viaje. Me dormí inmediatamente, sintiéndome más tranquila de lo que había estado en mucho tiempo, pero a medianoche, algo me despertó. Un ruido extraño que venía de abajo, voces que no debían estar ahí a esa hora. Me senté en la cama, tratando de enfocar mis sentidos. Eloísa dormía profundamente a mi lado, el ruido se repitió. Parecían voces susurrando, pero no podía distinguir qué decían. Me levanté silenciosamente y me acerqué a la ventana, pero no vi nada inusual. Los susurros continuaban. Parecían venir del primer piso. Decidí bajar silenciosamente para asegurarme de que todo estuviera bien. Bajé las escaleras paso a paso, con el corazón latiendo como tambor. Los susurros se hicieron más claros conforme me acercaba a la sala. Lo que escuché me dejó helada hasta los huesos. Mañana temprano, antes de que despierten, era la voz de Fulgencio, pero sin la calidez de siempre. ¿Estás seguro de que va a funcionar? Esa era la voz de Crisanto, pero fría como hielo. Hemos llegado muy lejos como para echarnos atrás ahora. La voz de Milagros, pero sin amor. Sentí que se me cortaba la respiración. ¿De qué plan estaban hablando? Me acerqué más, escondiéndome detrás de la puerta. La dosis tiene que ser exacta, continuó Fulgencio con una frialdad que jamás había escuchado. Muy poquito y se van a dar cuenta. Demasiado y van a sospechar. Ya lo sé. He estado estudiando esto durante meses. Eloísa es tan confiada, pobrecita, dijo Milagros. Con una frialdad que jamás había escuchado. Nunca sospechó nada. Y Remedios tampoco. Ha sido más fácil de lo que pensamos. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Estaban hablando de hacernos daño a Eloísa y a mí? El seguro de vida va a cubrir todo lo que debemos y mucho más. Continuó Crisanto. 30 millones de pesos son suficientes para empezar de nuevo. ¿Y las propiedades de Remedios? Eloísa va a heredar todo como hija única, y yo como viudo, ya saben el resto. Tuve que taparme la boca para no gritar. Los seguros de vida. Eloísa había mencionado que Crisanto había insistido en que sacaran seguros generosos. Y yo había actualizado mi testamento nombrando a Eloísa como heredera universal. Todo comenzó a tener sentido de la manera más horrible posible. El intento de secuestro no había sido al azar. Eloísa había tenido razón sobre el perfume desde el principio. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, subí silenciosamente las escaleras. Tenía que despertar a Eloísa y salir de ahí inmediatamente. Eloísa, le susurré urgentemente. Despiértate ahora mismo, pero no hagas ruido. Abrió los ojos confundida. ¿Mamá? ¿Qué pasa? Tenemos que irnos. Ahora mismo. No hagas preguntas, solo confía en mí. Algo en mi tono desesperado debió alertarla, porque se levantó inmediatamente. Nos vestimos rápidamente en la oscuridad y le expliqué en susurros lo que había escuchado. Se puso pálida como papel bajo la luz de la luna. No puede ser verdad, mamita. Lo siento en el alma, mi amor,
pero es verdad. Tenemos que salir de aquí ahora. ¿Pero cómo? La camioneta de Crisanto es la única que hay aquí. Vamos a caminar hasta el pueblo y buscar ayuda. Salimos silenciosamente de la habitación. La casa estaba en completo silencio, pero sabía que no teníamos mucho tiempo. Bajamos las escaleras evitando los escalones que crujían, logré abrir la puerta principal sin hacer ruido. Salimos al aire fresco de la noche y comenzamos a caminar rápidamente hacia el pueblo. Era una caminata de al menos 2 kilómetros. Mamá, no puedo creer que Crisanto. Eloísa comenzó a llorar mientras caminábamos. Lo sé, mi amor. Yo tampoco puedo creerlo. Pero tenemos que ser fuertes. Caminamos durante lo que pareció una eternidad, usando la luz de la luna para guiarnos. Finalmente llegamos al pueblo, donde encontramos una pequeña estación de policía con guardias nocturnos. Ayuda, grité al entrar. Necesitamos ayuda. El oficial de guardia se levantó inmediatamente. ¿Qué pasa, señora? ¿Están heridas? No, pero estamos en peligro. Mi yerno y su familia planean matarnos. Explicamos toda la situación. El oficial tomó notas detalladas y llamó a la comandancia principal en la capital. Durante las siguientes horas, la pequeña estación se llenó de actividad. Llegaron detectives especializados, técnicos forenses y varios oficiales. Señora Maldonado, me dijo el inspector Ramírez, hemos verificado la información que nos proporcionaron. Los registros de inmigración confirman que Crisanto Cifuentes no tiene registro de salida del país en las fechas que ustedes mencionaron. Eloísa se llevó una mano a la boca. Entonces todo era mentira. Así es. Pero hay más. Hemos encontrado que existen varias pólizas de seguro de vida a nombre suyo, señorita Eloísa, con Crisanto como beneficiario único, por un total de 30 millones de pesos. 30 millones, casi grité. Eso es imposible. Eloísa nunca firmó semejante cantidad. Estamos investigando falsificación de documentos. Pero eso no es todo. La empresa familiar de los Cifuentes está en bancarrota completa. Han estado acumulando deudas enormes durante los últimos 2 años. Sentí náuseas. Entonces todo era mentira. Desde el principio. Parece que sí. Vamos a ir a la casa ahora. Para arrestarlos. El operativo se llevó a cabo al amanecer. Varias patrullas rodearon la casa silenciosamente. Cuando los oficiales encontraron a la familia, estaban empacando apresuradamente, preparándose para huir. Crisanto Cifuentes está arrestado, anunció el inspector mientras le ponía las esposas. Crisanto me miró directamente, y su expresión ya no tenía nada de la calidez que había mostrado durante meses. Era fría, calculadora. ¿Por qué? Le gritó Eloísa. ¿Por qué me hiciste esto? Crisanto la miró con una mezcla de arrepentimiento y frialdad. ¿Por qué necesitaba el dinero? Mi familia estaba perdiendo todo. Tú tenías tanto, parecía la solución perfecta. ¿Desde cuándo lo sabías? ¿Desde cuándo sabías de mi dinero? Desde la universidad. Todos sabían que tu familia tenía propiedades. Cuando te vi en el café ese día, fue como una señal. Eloísa se dobló de dolor. ¿Nunca me amaste? Crisanto no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Durante la búsqueda de la casa, los oficiales encontraron evidencia aún más perturbadora. En el estudio de Crisanto había documentos detallados de investigación sobre las finanzas de nuestra familia, copias de testamentos, y lo más horrible de todo, viales de medicamentos que podían causar paros cardíacos aparentemente naturales. Planeaban envenenarlas, explicó el inspector Ramírez más tarde. Las sustancias que encontramos, administradas en las dosis correctas, habrían causado muertes que parecerían naturales.
Me estremecí. Si no hubiera bajado esa noche, si no hubiera escuchado la conversación, Eloísa y yo estaríamos muertas. Y nadie habría sospechado jamás. El intento de secuestro fue su primer plan, continuó el inspector. Pero cuando falló, decidieron traernos aquí donde podrían controlar mejor la situación. Milagros, esposada junto a su hijo, finalmente habló con voz quebrada. Eloísa, lo siento. Al principio me opuse a esto. Pero debíamos tanto dinero, los prestamistas amenazaron con lastimar a toda la familia. Eso no justifica lo que planeaban hacer, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Iban a asesinar a mi hija por dinero. Fulgencio, el hombre que había parecido tan bonachón y paternal, ahora mostraba su verdadero rostro. Ustedes no entienden la presión que teníamos. La empresa se venía abajo, los acreedores nos perseguían día y noche. Era eso o perder. Todo lo que habíamos construido en 30 años. ¿Y por eso decidieron destruir nuestras vidas?, preguntó Eloísa, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No hubo respuesta. Solo el silencio culpable de 3 personas que habían elegido el camino más oscuro posible. Los meses siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. Eloísa tuvo que tomar licencia del trabajo para lidiar con el trauma psicológico. Y los procedimientos legales. Me convertí en su roca, ayudándola día a día a procesar la traición devastadora que había sufrido. Mamá, me decía frecuentemente, ¿cómo voy a volver a confiar en alguien? ¿Cómo voy a saber si alguien me ama por quién soy o por lo que tengo? Mi amor, le respondía, no todos los hombres son como Crisanto. El tiempo sanará estas heridas, y cuando estés lista, vas a saber distinguir el amor verdadero del falso. ¿Pero cómo? Me engañó completamente. Creí que me amaba. Porque ahora tienes experiencia. Porque ahora sabes qué preguntas hacer. ¿Qué señales buscar? El dolor te ha dado sabiduría. El juicio fue extenso y muy publicitado. Los medios se interesaron por el caso de la viuda y la heredera que escaparon de la muerte. Durante el proceso, se reveló que el plan había sido meticulosamente preparado durante meses. Crisanto había investigado exhaustivamente nuestras finanzas antes de acercarse, casualmente, a Eloísa en el café. Había estudiado sus rutinas, sus relaciones familiares, incluso había practicado ser el yerno perfecto para ganar mi confianza. Los padres habían participado activamente, usando su aparente respetabilidad para crear una fachada de familia estable y próspera. Habían rentado la casa del rancho específicamente para dar la impresión de éxito económico. Señores del jurado, dijo el fiscal durante su alegato final, este fue un plan frío y calculado para asesinar a 2 mujeres inocentes por dinero. Los acusados no mostraron piedad ni remordimiento. La defensa trató de argumentar que las deudas y las amenazas de los prestamistas habían llevado a la familia Cifuentes a la desesperación, pero el juez no mostró clemencia. Crisanto Cifuentes, declaró el juez durante la sentencia, es declarado culpable de conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros, falsificación de documentos e intento de secuestro. Lo condeno a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Milagros y Fulgencio recibieron 15 años cada uno como cómplices. Eloísa lloró durante la lectura de la sentencia, pero noté que eran lágrimas de alivio. Tanto como de dolor. Finalmente había justicia. Se acabó, mi amor, le susurré. Ya podemos empezar a sanar de verdad. Los años siguientes fueron de reconstrucción lenta pero constante. Eloísa regresó al trabajo gradualmente, primero con horarios reducidos y después a tiempo completo. La terapia psicológica la ayudó a procesar el trauma y la traición. El terapeuta dice que es normal que tenga problemas para confiar, me contó después de una de sus sesiones. Pero también dice que no tengo que vivir con miedo para siempre. La acompañé a cada cita, cada trámite legal, cada momento difícil. Nuestra relación se fortaleció aún más durante este proceso. Mamá, no sé qué habría hecho sin ti, me decía frecuentemente.
Eres más fuerte de lo que crees, mi amor. Yo solo estoy aquí para recordártelo. Durante este tiempo, aprendimos lecciones valiosas sobre las señales de advertencia que habíamos pasado por alto. El perfume que había detectado Eloísa durante el ataque no había sido una coincidencia o una alucinación causada por el trauma. Había sido una pista real, una señal de que algo no estaba bien. También nos dimos cuenta de que la insistencia de Crisanto con los seguros de vida debería habernos alertado. Un hombre que apenas llevaba meses de conocer a mi hija, hablando de seguros por sumas millonarias, debería haber levantado banderas rojas. La prisa por casarse, que en su momento atribuimos al amor joven, en realidad había sido parte del plan para acceder rápidamente a nuestros recursos. Mirando hacia atrás, había muchas señales que deberíamos haber notado. La familia Cifuentes siempre hablaba de su éxito empresarial, pero nunca pudimos visitar la empresa. Siempre había excusas, estaba en remodelación, era una zona muy insegura, mejor nos veíamos en el restaurante. Crisanto conocía demasiados detalles sobre nuestras propiedades para alguien que supuestamente se había reencontrado con Eloísa por casualidad. Hacía preguntas muy específicas sobre valores, ubicaciones y potencial de inversión. La insistencia en que actualizáramos testamentos y documentos legales, por si acaso algo pasaba, ahora nos parecía siniestra. En su momento, creímos que era prudencia de un hombre responsable, y por supuesto, estaba el perfume. Esa fragancia distintiva que Eloísa había detectado durante el ataque debería habernos hecho sospechar inmediatamente. Pero estábamos tan convencidas de que Crisanto estaba en el extranjero que descartamos la evidencia de nuestros propios sentidos. Mamá, me dijo Eloísa una tarde, mientras revisábamos algunos documentos del caso, ¿crees que somos muy ingenuas? No, mi amor. Somos personas normales que queríamos creer lo mejor de alguien. Eso no nos hace ingenuas, nos hace humanas. El problema no era nuestra capacidad de confiar, sino su capacidad de engañar. Pero debería haber escuchado mi instinto sobre el perfume. Lo hiciste. Me lo dijiste. Fui yo quien te convenció de que era tu imaginación. A veces, cuando algo parece demasiado terrible para ser verdad, preferimos no creerlo. 3 años después del juicio, Eloísa comenzó lentamente a salir con alguien nuevo. Javier era un veterinario que había conocido cuando llevó a adoptar un gato rescatado. Era gentil, paciente, y sobre todo, transparente sobre su vida y sus finanzas. Esta vez voy muy lento, mamá, me dijo. Javier entiende por qué necesito tiempo para confiar. Eso habla bien de él. Un hombre bueno va a respetar tus tiempos y tus miedos. Me gusta que no trata de apurarme o de convencerme de que ya debería estar superada. Dice que podemos conocernos durante años si es necesario. Sonreí. Esa paciencia y comprensión eran exactamente lo que Eloísa necesitaba. ¿Sabes qué es lo más extraño?, continuó. A veces, cuando Javier usa perfume, por un segundo me da pánico. Pero él se dio cuenta y ahora usa uno completamente diferente, solo para que me sienta cómoda. Esos son los gestos que importan, mi amor. Los pequeños sacrificios que hace alguien que realmente te ama. 4 años después de la pesadilla. Con Crisanto, Eloísa y Javier se comprometieron. Esta vez, el proceso fue completamente diferente. Conocimos a la familia de Javier gradualmente, verificamos toda la información que compartía, y Eloísa insistió en que un investigador privado confirmara los datos básicos sobre su historial financiero y personal. Sé que parece exagerado, me dijo, pero necesito esta tranquilidad. No es exagerado en absoluto. Es inteligente. Después de lo que pasamos, la precaución es sabiduría. La nueva boda fue íntima, con solo familia cercana y amigos verdaderos. Eloísa llevó un vestido completamente nuevo, blanco como la esperanza renovada. Quería empezar completamente de nuevo, me explicó. Sin nada que me recordara a él. Me sentí profundamente orgullosa viendo a mi hija caminar hacia el altar con confianza renovada,
Sabiendo que esta vez había encontrado amor verdadero, durante el brindis de la recepción, Eloísa pidió la palabra. Quiero agradecer especialmente a mi mamá, dijo, con lágrimas en los ojos. Ella me salvó la vida de la manera más literal posible, pero también me enseñó que después de la traición más profunda, es posible volver a confiar, volver a amar, volver a ser feliz. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Después de todo lo que habíamos pasado, ver a Eloísa radiante de felicidad genuina era la mayor recompensa posible. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi propia casa, reflexioné sobre todo lo que habíamos vivido. La experiencia había sido devastadora, pero también nos había enseñado lecciones valiosas sobre la importancia de confiar en los instintos, de mantenerse alerta incluso en la felicidad, y sobre todo, sobre la fuerza que pueden encontrarlas personas cuando se apoyan mutuamente. Rafael, le dije a la fotografía de mi esposo, como hacía todas las noches, cuidaste a nuestras mujeres después de todo. Gracias por darme la fuerza para proteger a nuestra hija. Al día siguiente, recibí una carta de una mujer joven que había leído sobre nuestro caso en los periódicos. Señora Maldonado, decía la carta, mi historia es diferente a la suya. Pero su ejemplo me dio el valor para investigar las discrepancias que había notado en el comportamiento de mi prometido. Descubrí que tenía otra familia en otra ciudad. Gracias por recordarme que debemos escuchar nuestros instintos. Sonreí mientras leía. Si nuestra terrible experiencia había ayudado a otras mujeres a protegerse, entonces algo bueno había salido de toda esa pesadilla. Era la primera de muchas cartas que recibiría durante los años siguientes de mujeres que habían encontrado inspiración en nuestra historia de supervivencia y recuperación. 5 años después, Eloísa tuvo su primer hijo, un niño hermoso que nombró Rafael en honor a su abuelo. Me convertí en la abuela más feliz del mundo, pero también en la más protectora. Mamá, me decía Eloísa riendo, no tienes que investigar a todas las personas que conoce el bebé. Es mi responsabilidad como abuela. Además, después de lo que pasamos, nunca se es demasiado cuidadosa. Pero la verdad era que había aprendido a distinguir entre precaución saludable y paranoia. Javier había demostrado ser exactamente lo que parecía, un hombre honesto, trabajador y profundamente enamorado de Eloísa. A veces, me confió Eloísa mientras amamantaba al pequeño Rafael, todavía tengo pesadillas sobre Crisanto. Pero luego miro a Javier durmiendo junto a mí, o veo cómo juega con el bebé, y recuerdo la diferencia entre el amor falso y el verdadero. ¿Cuál es la diferencia?, le pregunté, aunque creía saber la respuesta. El amor verdadero no tiene prisa. No presiona. No esconde nada. Y sobre todo, hace que te sientas más valiosa como persona, no como una oportunidad. Asentí. Mi hija había aprendido las lecciones más importantes de la manera más difícil posible, pero las había aprendido bien. Años más tarde, cuando yo tenía ya 70 años y Eloísa había tenido 2 hijos más, recibimos noticias de que Crisanto había muerto en prisión. Había sido una muerte natural, un ataque cardíaco. ¿Cómo te sientes?, le pregunté a Eloísa cuando nos enteramos. Reflexionó por un momento antes de responder. Aliviada. Y triste. Aliviada porque ahora sé que nunca podrá lastimar a nadie más. Triste porque desperdició su vida entera en la avaricia y el engaño. Podría haber hecho algo bueno con su tiempo en este mundo. Ese es el pensamiento de una mujer que ha sanado completamente, le dije con orgullo. En mis últimos años, me convertí en una defensora discreta pero firme de la educación financiera para mujeres y de la importancia de mantener cierta independencia económica incluso dentro del matrimonio. No se trata de desconfiar de tu esposo, explicaba en las charlas que ocasionalmente daba en centros comunitarios. Se trata de amarte lo suficiente a ti misma como para estar preparada para cualquier circunstancia. Eloísa había seguido este consejo, manteniendo sus propias cuentas bancarias y propiedades incluso después de casarse con Javier. Él no solo lo entendía, sino que lo apoyaba completamente. Una tarde, mientras jugaba con mis nietos en el jardín de la casa de Eloísa,
reflexioné sobre todo el camino que habíamos recorrido. La traición de Crisanto había sido devastadora, pero también había fortalecido los lazos familiares de maneras que nunca hubiera imaginado. Abuela, me dijo mi nieto mayor, ya de 8 años, ¿es verdad que una vez alguien trató de lastimarte? ¿A ti y a mamá? Miré a Eloísa, quien asintió dándome permiso para responder. Sí, mi amor. Pero lo importante no es que alguien trató de lastimarnos. Lo importante es que nos cuidamos la una a la otra y salimos adelante. ¿Y por eso mamá siempre dice que debemos escuchar nuestros instintos? Exactamente. Y por eso siempre decimos que la familia es lo más importante. El niño asintió solemnemente. Como si entendiera la profundidad de la lección. Esa noche, después de que los nietos se habían ido a dormir, Eloísa y yo nos sentamos en el jardín a tomar té como habíamos hecho miles de veces antes. Mamá, dijo suavemente, gracias por salvarme la vida. Tú también salvaste la mía, mi amor. Me diste una razón para ser valiente. ¿Crees que papá estaría orgulloso de cómo manejamos todo? Miré hacia las estrellas, donde siempre sentía la presencia de Rafael más cerca. Estoy segura de que sí. Pero más que orgulloso, creo que estaría aliviado de saber que nos cuidamos también la una a la otra. Y así, queridos oyentes, termina mi historia. Una historia de engaño y traición, sí, pero también de supervivencia, amor maternal, y la fuerza que encontramos cuando más la necesitamos. Si algo pueden aprender de mi experiencia, es esto: confíen en sus instintos. Si algo no se siente bien, investiguen. No tengan miedo de hacer preguntas incómodas o de pedir pruebas. El amor verdadero no se ofende por la prudencia, la entiende y la respeta, y sobre todo, recuerden que no importa cuán oscura parezca la situación, siempre hay esperanza. Siempre hay una manera de salir adelante si tenemos el valor de luchar y la sabiduría de pedir ayuda cuando la necesitamos. La fragancia del engaño puede ser dulce al principio, pero siempre deja un rastro amargo. Aprendan a distinguir entre los perfumes que atraen y los que alertan. Su vida podría depender de ello.